Palma hay mucha gente interesante que vive, que ha establecido su residencia aquí, gente de otros ámbitos, profesionales, culturales, geográficos. Una de estas personalidades de gran categoría profesional es Grifo, que es un dibujante de cómic, uno de los mejores dibujantes de cómic contemporáneos. Él es de la escuela belga. Bueno, ya hablaremos de cuál es su estilo y sus raíces como dibujante. Y es un creador también, en general, en suma, es un creador de cómic, ese maravilloso lenguaje artístico, narrativo, que desde hace tantas décadas nos acompaña a muchos aficionados, ¿no? Es un privilegio y una suerte que Grifo pues viva aquí con nosotros, y nosotros hemos querido aprovechar esta circunstancia, lo hemos invitado a venir hoy aquí a charlar con nosotros, a conversar. Aquí estoy, tengo una tonga de libros, de álbumes de Grifo. Les voy a empezar mostrando un poco, para que vean un poco por encima la labor de Grifo. Esta es la primera serie de álbumes en la que Grifo participó con el gran guionista Van Hamme, uno de los más importantes en Europa y en el mundo, ¿no? Igual que Grifo, uno de los grandes dibujantes de cómic del mundo. Esta es la serie SOS Felicidad. Este fue el primer álbum, luego vino el segundo. Estos álbumes están publicados en español, en España, en Cataluña más en concreto. Este es el tercer tomo. No sé, aquí quizás se ve bien, muy bien. Y luego tenemos aquí otra serie diferente con otro guionista, con Dufaux, Beatífica Blues, que fue publicado por Glenat en España en un solo volumen, pero que salió en varias entregas periódicas. No sé si así la cámara se ve bien así, Cristian. Luego esto es una serie, esto es un álbum precioso. También se trata de una edición completa, integral, de Grifo y Dufaux, Monsieur Noir, el señor negro o de negro. Esta no está, por desgracia, aún en español. No. Esperamos que salga pronto. Bueno, quisiera mostrarles también, claro está, parte del álbum, de la calidad gráfica, el estilo de Grifo, que es un estilo muy limpio, muy de la escuela belga, ¿no? Sí, sí. Y luego aquí está otro álbum, otra serie de álbumes de él, esto sí publicado en español, la serie Gengis Khan, que recrea el mundo, los orígenes, los primeros pasos del gran rey mongol, Gengis Khan. Este es el primero y este es el segundo, La sombra de los conquistadores. El guionista en este caso es Cosías. Y luego una serie preciosa que por desgracia tampoco la podemos conseguir en español, que es la serie dedicada a Giacomo Casanova en Venecia, con guiones de Dufaux. Estos son unos álbumes preciosos. Por aquí ustedes pueden ver la calidad de Dufaux como dibujante. Están casi todas estas aventuras de Casanova ambientadas en Venecia. Hay algunos álbumes, en fin, que recrea la vida azarosa, aventuresca de Casanova. Bueno, estas son algunas muestras del quehacer de Grifo. Por supuesto hay muchos más álbumes, pero estos son los que tenía yo en mi casa a mano. La mesa es pequeña. La mesa aún así se hace pequeña. Le hemos pedido a Grifo también que trajera, vamos a ponerlos aquí y después ya los separamos. Le habíamos pedido a Grifo que trajera un rotulador y papel para que nos hiciera una pequeña demostración de su habilidad extraordinaria para dibujar, pero eso lo vamos a dejar para después, bueno, ¿no? Así tenemos a los telespectadores pendientes. Bien, este es Grifo, él es belga y vive en La Palma desde hace ¿cuántos años?
Primero 3 años en Gran Canaria, y me huyé un poco del ruido, ¿no? Buscando praderas más tranquilos, y los encontré aquí. Y bueno, son desde el 90 que vivo en La Palma. Son muchos años. Sí, estoy echando raíces ya. Estás adquiriendo el acento palmero también a veces. Bueno, a veces se escapa un ramalazo al acento palmero. Ajá. Bueno, Grifo, cuéntanos un poco en qué consiste tu trabajo, desde cuándo estás metido en el mundo del cómic. ¿Cómo llegaste a él? Bueno, siempre dibujé, ¿no? Desde muy pequeño, no me acuerdo desde cuándo, pero el cómic de niño en Bélgica siempre, cada niño belga crece con los cómics, es inevitable. Y aquello me apasionaba, ¿no? Y desde mi primer cómic lo hice cuando tenía 17 años, algo así, dibujando después de la comida, de la cena, ¿no? Inventando historias, ilustrándoles y tal, y en los pequeños libros al lado, donde había un poco de blanco, ¿no? De libros de escuela, y así siempre, porque el dibujo en sí también, porque mi padre también tiene un oficio muy belga, ¿no? Es tallador de diamantes. Tallador de diamantes. De diamantes, sí. Pero su gran afición también era el de dibujar, de pintar. Entonces siempre cuando llegué de escuela, entré en casa, olía la pintura, ¿no? El óleo, el carbón, la tinta china. Tengo un tío también que también estaba dibujando con pastel. Y vamos, todo el mundo en la familia dibujaba. Entonces yo me crecí en ese ámbito, ¿no? Y es una cosa que te va creciendo con el tiempo. ¿Tuviste que ir a alguna escuela? ¿O eres autodidacta? No, yo fui a la escuela e incluso yo siempre, bueno, mi padre también me lo dijo, ¿no? Que él es autodidacta en lo que se refiere al dibujo, ¿no? Y me dijo, si tú un día quieres ser dibujante de verdad, tienes que estudiar, dibujar, practicar y tal, ¿no? Y había una escuela de domingo, ¿sabes? Lo típico de los pintores de domingo, ¿no? Y me apunté ahí en el curso, yo tenía 9 años y lo hice hasta los 12. Entonces yo fui a la escuela normal, a las humanidades y tal, y cuando tenía 15 años me dejaron entrar en la Academia de Bellas Artes en Amberes, que es la edad que tienes que tener para poder entrar, ¿no? Y de hecho yo estaba el Benjamín, como dicen en la academia, ¿no? Todos eran 3, 4 años mayores que yo, y eso fue para mí el mundo, el sueño, ¿no? Además esa academia es muy importante, ¿no? Sí, es una de los más importantes de Bélgica, ¿no? Y todos los grandes de tenerse, toda esa gente, porque es una escuela que existe desde el siglo XVII. Sí. Tiene una historia muy grande. Además tú eres de una ciudad pues maravillosa, ¿no? Que es una ciudad preciosa, con una historia muy rica, una tradición artística muy importante. Y allí siempre se le ha dado mucha importancia al trabajo bien hecho, la joyería, la artesanía. Sí, como el diamante, ¿no? Sí. De mi padre. Pero también, y eso fue un descubierto agradable cuando vino por aquí, vi esa exposición en los llanos de los policromados de belgas, ¿no? De el arte religiosa. Flamenco y de Amberes. Vino de mi ciudad, ¿no? Y estaba muy orgulloso de verlo. Sí. Que incluso aquí había un pasado que se cruzaba con los flamencos, ¿no? El patrimonio de arte flamenco más importante de España está casi todo él concentrado aquí en lo mejor del patrimonio de arte flamenco. Mucho tiene que ver, claro, con Carlos V y Felipe II. No, y no creas, era porque venían también muchos comerciantes. También antes. Que venían, se sentaban aquí, porque aquí había un puerto muy importante. Sí. Entonces... Sí, claro. Pero claro que
la cultura belga, o sobre todo flamenca, estaba cruzado desde hace mucho tiempo con los españoles. Sí, claro. Hasta el Casa de los Reyes, ¿no? Están cruzados con Fabiola y tal, que era española. Pero eso tiene ya muchos años que la influencia en la arquitectura, en el arte flamenco, está mezclado con el español. Allá tú hablabas de la afición tremenda que hay en Bélgica, los niños con el mundo del cómic. Una tirada de estas, por ejemplo, de un álbum de estas características, me imagino que es enorme, ¿no? La tirada de Giacomo acaban de cumplir el 50.000 ejemplares vendidos. 50.000. Sí, sí. Y otras veces, sí, perdona, sí, que iba a... No, yo quiero decir que, pero esto es una serie que no es una serie, digamos, para un público amplio. Ya. O sea que no tiene tanto acción, no tiene poco violencia, ¿sabes? Es una cosa que no... es para el público de grandes superficies, supermercados, ahí no se vende. Entonces solamente para el mundo de aficionados. Ya. 50.000 es mucho para solamente limitarse al mundo aficionado, ¿no? Pero ahora es primera vez en mi vida que hago una historia, es una pena que no tengo el libro aquí, es de ciencia ficción, que se desarrolla en la Rusia de 2050, por ahí, ¿no? Un futuro próximo, con todo, es un poco un western moderna, ¿sí? Pero todo el mundo sabe lo que pasó en América, ¿no? En América del Norte con los indios y tal, y eso es un nuevo western. Todo es posible porque es un caos total, ya está empezando en Rusia, y eso sí se dirige a un público más amplio. El primer álbum vendido ya tenía 32.000 ejemplares para el primero, entonces eso ya es para un público más amplio, ¿no? Los chicos también, pequeños, gustan bien coches y eso. Es que a nosotros nos llama la atención porque por desgracia en España la afición al cómic, que fue muy grande, muy importante durante 2-3 décadas, ¿no? No sé por qué se ha venido abajo poco a poco esa afición. Ahora está reducido a un grupo, eso sí, los aficionados al cómic en España son, son grandísimos. Sí. Estábamos hablando de ese tema un poco antes, ¿no? Y yo creo que no conozco muy bien la cultura del cómic en España, pero tengo la impresión que los primeros dibujantes de cómics hicieron como un cómic muy corrosivo, ¿no? Eran casi todos republicanos, y tiene una fuerza de combate, vamos. Eso es me gusta mucho esto. El Jueves todavía es la revista El Jueves. Un ejemplo de esto, ¿no? Pero no tienen esa cultura del cómic que se leen los niños, incluso los adultos, como una lectura más. Es como una película. Las aventuras, hay historias de aventura, de humor, de erótica, de todo, ¿no? Es como la literatura, pero gráfico de dibujos, ¿no? Y esa cultura, como he dicho antes, crecimos todos los niños con esto, ¿no? Resulta que en los años 60 habían solamente unos cómics de familia, ¿no? Políticamente correcto, como decimos, y luego en los años 60, con todo el ámbito del 68 y tal, había una nueva generación, o sea, mi generación, que empezó a hacer cosas un poco más osadas, ¿no? Un poco más sin caer en el contracultural, pero cosas como lo que ocurrió en el cine. Se puede comparar un poco la evolución del cómic con el del cine, también con Truffaut y tal en los años 60, la Nouvelle Vague, esas cosas que también dejaron su huella en el cómic, ¿no? Y ahí es donde entré yo también, porque los cómics así de familia no era mi cosa, ¿sabes? A mí también me gustaba expresarme con más libertad, ¿no? ¿Cuál es el estilo que más te gusta? ¿O cuál es el estilo en el que te inspiraste cuando empezaste a...? Es difícil, yo soy una esponja, ¿eh? No, yo me dejo inspirar para todo, tanto como el cine, como para la literatura, como lo que veo en la calle. Soy un poco mirón en ese sentido, porque me siento en una terraza, estoy mirando a la gente porque me gusta la caricatura, ¿no?
Y eso, esas son mis influencias. Pero el estilo que más me gusta, no sé, en la profesión, dentro de la profesión, mis colegas me llaman el camaleón, porque a mí cuando me presentan un guión con, digamos, negro, ¿no?, policíaca, pues me adaptaré mi estilo a ese guión, lo que hace falta, ¿no? Si es más ligero, si es más como si un cuento o algo así, también cambio mi estilo, como El Señor Negro, que es más un cuento, que un estilo menos realista, ¿no? Sí, más de ilustración. Más de ilustración, un poco el estilo inglés. Sí, de hecho, se desarrolla en Inglaterra, ¿no? En el siglo pasado. No sé, Cristian, si... Vale. Sí. Entonces, y claro, si hago una historia sobre una historia histórica, como el de Giacomo C., pues hace falta un estilo muy ilustrativo que representa un poco los edificios, los trajes. Es como una película de histórica, ¿no? De todos los trajes y todas las cosas. Necesita otro cuidado. No, y luego están los temas de ciencia ficción, que me imagino ahí tienes que inventar mucho también, ¿no? Pero yo soy Géminis, ¿no? De imagen, de zodiaco, y por eso me gustan tantas cosas, creo. Siempre me lo dicen, no sé si tiene que ver, pero no quiero aburrirme. Entonces, si acabo un álbum de histórica, por ejemplo, que es más rígido, es más disciplinario, ¿no? ¿Disciplinario es la palabra? Disciplinado, sí. Y para el contrario, un ciencia ficción te deja la libertad, ¿no?, para fantasmar sobre máquinas, cosas. ¿Y cuál es el estilo que más te gusta? Me gusta, depende del momento y también depende del guión, porque un ciencia ficción, si el guión no vale, pues tampoco me interesa dibujarlo, ¿sabes? Sí, pero si hay un buen guión, cuando lo leo, porque cuando me mandan un guión, el sitio donde lo leo es en la cama, ¿no? Antes de ir a dormir, tranquilo, con pequeña luz, un vasito de vino y lo leo. Y si me entrega, si las imágenes vienen así, está bien, lo hago. Y si no, pues... No, es el amor de primera vista, a primera vista, ¿no? ¿Tú has trabajado con muchos guionistas o no? Sí, de hecho era mi suerte, porque como tú dijiste, eso es Felicidad. Sí, de Van Hamme. Fue un buen debut. Sí, ¿no? Era una casualidad, como hay muchos en la vida que no se puede prever, ¿no? Porque yo me presenté ahí con pantalones cortos como de debutante, ¿no? Y de hecho yo estaba con un guión distinto, con otros dibujos y tal, una historia de aventura que se llamaba Harry Dixon, creo, que es un clásico de la literatura de juventud en Bélgica, ¿no? Y rodaba ahí por los corredores del editorial también Jean Van Hamme, que no lo conocía a él, porque yo trabajé durante 10 años en la publicidad también, ¿no? Eso era mi primer intento de cómic. Y le gustaba, el editor le gustaban los dibujos, pero el guión no le gustaba el guión. Entonces me presentó a Jean Van Hamme, que él hizo justamente Eso es Felicidad, que era hecho para la televisión francesa. Eran tomos pequeños, ¿no?, como cortos para la televisión, que estaba un ficción social, bastante negro y bastante pesado. Sí, pesimista. Pesimista es la palabra correcta. Y la televisión lo refusó porque se dirigió a un público muy joven, ¿no? Y dijeron, bueno, los jóvenes no les va a gustar toda esa crítica social y todas esas cosas, ¿no? Entonces él le vino la idea para hacerlo en cómic. Y como yo estaba ahí al lado, me pidieron, ¿te interesa? Digo, ¿cómo no? Ese es un tema que me encanta hacer, ¿no? Porque además se dice algo sobre la sociedad y tal. Y lo hicimos. Y al contrario de lo que dijeron los de la tele,
era un éxito total, claro. ¿no? Y yo tuve la suerte, como principiante, de poder trabajar con John Van Damme y de entrar directamente, lograr un público muy amplio, ¿no? Claro, porque el nombre de John Van Damme, como dices tú, yo decía Van Damme. John Van Damme. John Van Damme, pues ya tenía su prestigio y luego, posteriormente, después mucho de la más. serie de SOS Felicidad, adquirió mucho más, ¿no? No era a través de esto, porque hizo unos series muy importantes que alcanzan un público, digo, de 500.000, ¿no? O sea que amplio. Y ahora es uno de los mejores guionistas o más conocidos de Europa, ¿no? Y tu colaboración con, siempre se me olvida el nombre porque... Dufaux. Sí. Dufaux, claro. Sí. Pues la pronunciación mía no es muy correcta. Pues Dufaux es un hombre de mi edad, exactamente nacimos del mismo año, y él empezó también alrededor de los 80, ¿no? Y un día me llamó y me pidió si podía mandarme un guión. De hecho me mandó 4 o 5, no sé cuántos, y me encantaba su estilo, ¿no? Aportaba algo nuevo también, y con él tuve una colaboración muy amplio, de 15, 18 años que trabajo con él, además que con otros, pero con él trabajé regularmente, sí. ¿Y tú has llegado a hacer algún álbum cuyo guión sea tuyo? De hecho estoy en ello. ¿Sí? Sí, acabo de terminar uno. ¿Sí? Y soy supersticioso, no quiero hablar mucho de esto, bueno, pero no importa. Pero es una historia, eso sí puede decir, que se desarrolla en mi ciudad, ¿no? Y creo que es por el hecho que vivo tantos años fuera de Bélgica, que ya me interesa la historia también de mi ciudad, ¿no? Y es una historia que no es mío, lo he tratado de mi manera, pero es de una escritora inglesa, victoriana, que estaba de viaje en Bélgica, en las regiones de Amberes, hizo un drama social de la época, ¿no? Pero es un cuento también, es muy en estilo flamenco, o sea que es un poco surrealista, ¿no? Tenemos una tradición un poco surrealista en Flandes, y esa historia es muy preciosa, muy precioso, y eso es lo que quiero hacer, y está terminado, tengo que presentarlo a mi editor, ¿no? A ver si lo acepta. Normalmente el trabajo, bueno, te deseamos suerte, por supuesto, eso seguramente Gracias. Va a ser otro éxito para ti, seguro, y quién sabe, es posible que a partir de ahí empiece una nueva etapa de Grifo, ¿no? Que haga sus propios textos. Es un reto, es verdad, porque por la fuerza de dibujar y de leer, por supuesto, tantas guiones, y puede decir de los mejores guionistas que hay en el mundo del cómic, pues aprendí también mucho. Del reparto, no sé cómo se explica en español, pero el cuadraje, el equilibrio de una historia, pues todo esto que también se conoce en la literatura, ¿no? O en el cine. Me empieza desde hace 5 años también contar historias, porque no solamente el dibujo, porque es solamente un carruaje, ¿no? Un coche que lleva la historia, el dibujo, pero también contar cosas y darle vida, ¿no? Eso sí me interesaría, porque tengo también una cosa desde hace muchos años también en el cajón, que es una historia de hecho que se desarrollará en La Palma. ¿Sí? Porque sí, es una cosa que... Pero el dibujo, un cómic, un libro de eso se puede contar 1 año, ¿no? O medio año, o 8 meses, depende. Entonces significa una gran parte de tu vida. Tengo 2 series, y hay que ajustarlo para poder hacerlo, ¿no? Porque una historia significa 1 año. Y ya está. Y no es sencillo. O sea, cada álbum de estos lleva un trabajo de 1 año. Pues yo soy un poco rápido, yo trabajo 8 meses. Eso me habían dicho, que tú eres más rápido de lo normal. Sí, normalmente trabajo en 1 año, 1 año y medio sobre un álbum de estas, ¿no? Sí, pues
Es que claro, esto lleva un trabajo Sí, impresionante, ¿no? lleva mucho trabajo, ¿no? Y el tema del coloreado de los cómics, también tú te encargas de eso, ¿o hay algún especialista? Mi mujer también es buen colorista y eso, a mí me gusta mucho de esos colores de Monsieur Noir, es mi mujer que lo hizo, ¿no? Anaís. Y está en... Tu mujer que vive también aquí en La Palma. Sí, sí, sí. Y ella es un poco artístico en el sentido que ella siempre era maquilladora y de cine, ¿no? Y de la televisión belga. Y tiene un buen sentido del color. Ahí está sí, la prueba. ¿Y todo esto es con pincel? Sí, con acuarela. ¿Acuarela? Sí, sí, sí. No, la verdad es que es un trabajo... Sí, da mucho trabajo y por eso la gente a lo mejor cuando lo leen en una hora no se dan cuenta que uno está trabajando un año, ¿no? en una historia de estas. Pero por eso digo que el guión que quería hacer de La Palma es fascinante porque bueno, para vosotros quizás es normal, ¿no? Toda la historia de la isla lo conocéis. Pero para mí, el descubrimiento que había antes de la conquista, un pueblo de los guanches que vivieron aquí en el Neolítico, pues hay un descubierto fantástico, ¿no? Y además, lo que me interesa es que se sabe muy poco de los guanches. Un momento, vamos a hacer una pequeña parada, Grifo. Tenemos que cambiar la cinta de la cámara y así dejamos a los telespectadores pendientes. En un minuto volvemos y seguimos hablando con Grifo, por supuesto que nos va a contar algo de esas posibilidades que ofrece La Palma para hacer una buena historia de cómic. ¿Te parece? Sí, sí, muy bien. Volvemos enseguida con Grifo. Él nos estaba contando cuando acabamos la primera parte de las posibilidades que tenía la historia de La Palma, ¿no? El mundo de los aborígenes, ese territorio virgen que encontraron los castellanos cuando llegaron a la conquista. Sí, es que me apasionaba la idea de que antes de la conquista que había todavía un pueblo neolítico, ¿no? Que no conocían los metales ni nada y tenían reminiscencias con los indios, ¿no? De América, ¿no? De Sudamérica, me parece, con los aztecas y tal. Bueno, yo conozco poco del tema, tengo que decirlo, ¿no? A lo mejor digo tonterías, no, pero... era más bien relacionado con los pueblos del norte de África. Sí, sí, lo sé, pero de los costumbres que no tenían nada que ver con el mundo occidental, ¿no? Completamente apartado, animista también. El hecho que momificaron sus muertos y tal, eso tenía un contenido pues para un historiador o para un dibujante de cómic más, y además se conoce poco, creo yo, sobre los guanches, ¿no? de sus costumbres, porque todo se deformó a través de los escritores castellanos, ¿no? De su época, y pues te deja la libertad como guionista, ¿no? De inventar también cosas, porque lo que no puede hacer es una historia, un estudio histórico sobre el tema de los guanches. Lo que quiero hacer yo es utilizarlos como fondo en una historia, pero que me ofrece también la posibilidad de mostrar ese mundo o de evocar ese mundo, ¿no? de los guanches. Y al principio, justo antes y justo después de la conquista, que es un momento muy dramático, ¿no? Para los guanches, tal como para los castellanos. Y eso, después de la historia que dijo antes, el de Amberes, quiero ponerme a la obra en ese tema. ¿Cómo se organiza una historia de esta? O sea, todo empieza por el guión, obviamente, ¿no? Con la idea. ¿Cómo se hace un guión? ¿Como si fuera a escribir un cuento o una novela? Sí, bueno... O cuando tú haces el guión ya tienes que tener en mente
las viñetas. Es decir, el guionista impone al dibujante Sí. cómo debe ser cada una de las viñetas, ¿o no? ¿O le da libertad? Bueno, es una técnica un poco distinta del cuento normal, ¿no? Literario. Primero surge la idea, ¿no? De que quieres hacer un cómic, vamos. Pero luego tú tienes un libro, cada álbum de estas, aparte de unas excepciones, tienen 46 páginas. Cada página tiene 7 o 8 viñetas. Entonces cuentas el total, tantas viñetas tienes. Entonces tú haces la historia como, bueno, el principio, el centro, el final, ¿no? Muy clásico, como un relato normal. Y cuentas, bueno, tengo para esa secuencia tantas viñetas, hasta que te cuadra, ¿no? Porque si no, al final del libro dices, no me basta y hay que reducir las viñetas hasta tan pequeñas para poner todo dentro, ¿no? Tiene que buscar un equilibrio, que todas las viñetas están bien equilibradas, ¿no? Hasta ¿Quién le da ese equilibrio? ¿El guionista o el dibujante? Normalmente es el guionista, porque él cuenta la historia y sabe cuántas viñetas tiene. Es como un script para el cine, ¿no? Es igual. Aparte, bueno, en un papel como este, por ejemplo, ¿no? El guión sería esto. No sé si la cámara... Página 36, por ejemplo, ¿no? Aquí se dice la acción. Pepe sale de su casa y pone el revólver en su chaqueta, ¿no? Dice, hola, ¿qué tal? Y así adelante, ¿no? Igual que un... Aquí pone, exacto, como en el cine. Con el cine, lo ¿no? que sucede y lo que dice. Es lo que dice, sí. Y así, 46 páginas. Hay que equilibrar. Es un lenguaje muy complejo y requiere, como decías tú antes, mucho tiempo. Sí, bueno, eso se aprende, ¿no? Tú trabajas aquí en La Palma, por supuesto, que es donde vives. ¿Cómo suele ser una jornada para un dibujante de cómic? ¿Está todo el día dibujando? ¿O tienes un horario? Yo suelo, bueno, no siempre lo he tenido, pero intento, porque trabajé muy en horarios distintos, ¿no? Y me solía gustar trabajar la noche también, porque la magia de la luz sobre el papel blanco, buena música en la radio siempre por la noche y trabajar, ¿no? Pero desde que vivo aquí en la naturaleza, pues creo que la naturaleza se impone un poco, que quiero disfrutar de las mañanas, ¿no? Ver el monte por la mañana me da mucha inspiración y cambié total. O sea que me levanto por la mañana, tomo un café tranquilo, leo un poco, en general empiezo a trabajar al mediodía y trabajo hasta las 7, digamos 6-7 horas diarios. Y intento cumplir con esto, porque la disciplina hay que tenerlo un poco, ¿no? Porque también hay un ritmo de aparición que el editor no está detrás de mí, porque yo puedo decir, bueno, cada 8 meses o cada año vengo con un álbum, ¿no? Entonces está bien. Cuando digo 2 años, también está bien. Pero para mí digo, bueno, cada año tú tienes esa historia. Entonces tengo que ver un poco en el año cómo lo hago, ¿no? Pero es tranquilo, sí, está bien. Y normalmente al público suele llegar por regla general un formato de estas características, tamaño DIN A4, ¿no? Sí. Pero el dibujante trabaja en un papel de este tamaño, en un folio como ese, o en un papel mayor. Es un papel mayor. Yo tengo 2 páginas en la carpeta, a lo mejor se puede mostrar también. Pues sí. Por favor, Iván. Y se suele trabajar en un formato más amplio, ¿no? Digamos un 40 por 30 y pico. Gracias. Y porque si no sería muy difícil dibujar en las viñetas pequeñas, ¿no? Se puede poner más detalle. Vamos a ver. Yo trajo los dibujos que me pediste con el
Sí, sí, con sí. el lápiz también, ¿no? Así, ahí se puede ver, por ejemplo, esto es el dibujo en lápiz. Ese es, eso es dibujo en lápiz. ¿Se ve bien, Cristian? ¿Sí? Es un extracto de una historia de Giacomo C, sí, en Venecia, ¿no? Ahí y se aquí nota. está el resultado final. Veo que es un papel como tipo acuarela. Es acuarela, rugoso, porque esto es, bueno, para el coloreado, ¿no? en color directa, ¿no? Pero también existe el sistema del poner los colores en un papel reducido. De eso no tengo ejemplo. Y esto es lo mismo. Es lo mismo. Esto vamos a ponerlo. Otra página. La verdad son preciosos, ¿no? Esto es un papel más fino para el dibujo, Sí, para ponerlo en la tabla luminosa y luego lo vierte. transponerlo en... Primero haces el original en un papel fino, luego lo pasa a este otro papel y lo colorea. La verdad es que es una maravilla, ¿eh? Precioso. También en color directa, sí. En fin, chapó, porque es que hay que tener una técnica muy grande y una facilidad natural. Imagino que solo con técnica no... Son los años, ¿no? Es como un carpintero. Cuando un carpintero trabaja 20 años, supongo que sus armarios serán mejor que los primeros. Claro. Bueno, eso espero. Bueno, si quieres lo guardas. No, está bien, está bien. Vale. La verdad es que esto es un lujo, ¿no? Poder ver de primera mano el trabajo de un maestro en este campo del cómic. Entonces, sigamos hablando con tu trabajo. Tú, una vez, siempre le llevas al editor no parcialmente el álbum, sino completo, cuando lo tienes acabado. Lo mando normalmente en blanco-negro, ¿no? Porque ellos me hacen un celófano con el dibujo reducido al tamaño del álbum o de la revista, con también una imprenta del mismo dibujo en un papel acuarela, y lo dibujo encima y lo blanco-negro viene encima. Es normalmente como se trabaja, ¿no? Pero visto la distancia, intento mandar los dibujos con grandes paquetes, ¿no? El primer mitad de la historia y luego la segunda, ¿no? Cuando la segunda terminó, ya puedo empezar con los colores del primer parte, porque tengo que mandarles por correo privado para asegurar que llegan bien, ¿no? Y si tengo que mandarles por cada 3 páginas, como se suele hacer en Francia o en Bélgica, pues me cuesta un montón de dinero innecesario, ¿no? Pero es sorprendente que el vivir tan lejos no se haya convertido en un hándicap para ti, sino al contrario, ¿no? Bueno, también hay los medios técnicos que nos ayudan, ¿no? En principio, pues me compré un fax, que era fantástico. Hay el teléfono, el fax, ¿no? Fantástico. Pero ahora con el ordenador, pues se abren todas las puertas y se elimina toda distancia, ¿no? Y espero poder mandar los dibujos por ordenador en el futuro. Bien, vamos a seguir, si te parece, hablando de tu técnica. Tú debes comprender, me interesa porque el mundo del dibujo siempre, aquí en La Palma hay una tradición muy grande por el dibujo, la pintura, aquí hay mucha afición a la actividad artística de pintar y de dibujar y de pintar. Entonces, creo que este es el momento idóneo para que nos explique tu técnica como dibujante. Ya hemos visto que los primeros borradores, ¿no? O los bocetos, hace un dibujo estilo artístico, ¿no? No es un dibujo definido de un solo trazo, sino vas perfilando y luego te concentras. Pero yo te he visto dibujando con una facilidad pasmosa, con un solo trazo. Sí, pero hay que ver los bocetos que tú llamas artístico, ¿no? De hecho no lo son, porque es una búsqueda. La autonomía justo que expresa lo que tú estás buscando, ¿no? Porque como esa primera viñeta de Pepe que sale de su casa, pues
tú lo puedes dibujar de 100 miles de veces, ¿no? De maneras, desde fuera, desde dentro, hay que buscar esa manera y cuando lo encuentras hay que buscar el ángulo, la situación perfecta del personaje, porque también tienes que mostrar quizá a través de la puerta lo que ocurre en la calle, ¿no? Depende del guión. Entonces esa es una búsqueda y por eso hay muchos trazos y es un poco sucio el dibujo, ¿no? Porque eso normalmente no se muestra, es la cocina, ¿no? Pero cada vez más también en el mundo de los aficionados hay más mucho interés también porque les interesa esos dibujos porque son muy espontáneos. Claro. Se nota la búsqueda del dibujante, ¿no? Y de hecho sí, cada vez más, porque antes les tiré, es cosa que no sirve, ¿no? Pero ahora tengo montones porque cada vez más se publica también. En los salones de cómic, en los festivales de cómic, se da mucha importancia cuando se toma un dibujante o un creador, ¿no? En concreto se hace un homenaje porque lleva X años o por su importancia, por lo que sea. Se suele hacer una pequeña exposición donde se ve todo ese proceso, ¿no? Desde el comienzo, de esos bocetos, hasta el otro. ¿Tú sueles ir a los festivales? A los salones de cómic, ¿te suelen invitar o vas con una cuestión de interés, de curiosidad? No. Bueno, eso no tiene mucho que ver con la venta de tus álbumes, ¿no? O tu trabajo, sino tiene que ver con el contacto con tu público. Es muy importante, creo. Comercialmente no significa mucho, pero el hecho que tú, sobre todo yo, porque yo vivo muy lejos, ¿no? Suelo ir 2 veces al año. Puede ir cada semana, porque en Francia, en Bélgica, cada pueblo, cada ciudad tiene su festival de cómic, ¿no? Es fantástico. Pero yo suelo ir 2 veces al año para tener ese contacto y hablar de esos, a ver lo que piensan ellos, porque los críticos tienen su idea, ¿no? Pero es muy personal, es una persona que dice, bueno, eso es bueno, eso es malo. Lo que a mí más me interesa es lo que piensa el público, ¿no? Y a veces hay un chico pequeño de 12 años y le pido, ¿qué te parece del álbum? No, es una cosa que te gusta o no te gusta, y ellos lo sueltan como lo piensan, ¿no? Y eso me gusta, porque aprendes. ¿Y cómo hablas con los aficionados? O sea, tú estás por allí, bueno, es que debemos explicar que, por ejemplo, yo el único caso que conozco, que es el Salón de Cómic de Barcelona, que es el más importante de España, yo estuve hace unos años, y es como una gran estación de metro, de tren antigua, que la han arreglado, la han reformado, y allí anda todo el mundo pululando. Es muy curioso porque el contacto personal existe, ¿no? Sí, claro. La gente puede hablar con los dibujantes. ¿Y tú cómo haces? ¿Estás en un sitio en concreto o...? Bueno, como una mesa, en general en una mesa larga, ¿no? Con unos colegas al lado. Y pues ahí la gente viene con un álbum y piden un pequeño dibujito, ¿no? en el álbum, y te hablan de sus intereses, ¿no? Lo que le gusta, que no le gusta y tal, y estamos bromeando y bueno, es muy vivo, es muy bueno. Claro. Y también en esas ferias también hay mercados de antigüedades, la historia del cómic, ¿no? Sí, no, es muy vivo, es muy divertido, sí. Está el mundo de los coleccionistas. Coleccionistas es un mundo aparte, ¿eh? Que es un mundo aparte. Sí. Y bueno, hay de todo. Está muy curioso, ¿no? Que el cómic ya ha pasado a convertirse en algo... Y también la mayor parte de los festivales se convierten también en happenings, ¿no? En cosas, bueno, no solamente el dibujo, también hay teatro de la calle, hay músicos, hay el mime, ¿sabes? Mímica y todas esas cosas. Hay comidas en aire libre, si está en verano. Es todo un evento, ¿sabes? Eso es muy importante, que no se limita solamente al cómic, ¿no? La gente dibujando y tal. No, es una fiesta, está bien. En Bélgica y en Francia hay muchísimos festivales. Sí, muchísimo. Salones de cómic. En Amberes hay uno importante. Una cosa muy rara es que Flandes siempre ha sido uno de los centros del cómic, ¿no? Pero a donde menos festivales hay es en Flandes. Hay dos grandes habían en la costa,
que es realmente muy grande y muy importante, dura 3 semanas y es en plena verano, ¿no? En plenas vacaciones, y eso trae muchísima gente, eso sí, pero no hay muchos. Hay 2 o 3, son buenas, muy buenas, pero no hay muchas, en cantidad hay pocas. Hay más en la parte francófona. Curioso. ¿Y hay algún creador de cómic que para ti sea un punto de referencia? Bueno, o no, porque como te llaman el camaleón, pues a lo mejor... Sí, no, hay muchos, pero un dibujante que siempre me ha fascinado por su versatilidad, por su también su fuerza de adaptar su estilo a varios diferentes guiones, es Moebius. Siempre me ha parecido un fenómeno. Bueno, ¿no? Que tiene 2 nombres, Giraud y Moebius. Pero él me fascina su facilidad de dibujo también. Es un genio, para mí es un genio. Eso. Y de hecho, Moebius ha trabajado en el cine, él hizo bocetos para la película Alien de Ridley Scott. Sí. ¿A ti alguna vez has trabajado en algo de cine o no? Alguien de París que intentó hacer una película, pero era un estreno para él, ¿no? Su primer guión que hizo que presentó a una casa una editorial de cine, vino a visitarme cuando vivía abajo en Puerto Naos, y yo hice unos bocetos, era para el escenario y todo eso, ¿no? Pero no funcionó, no aceptaron su guión y lo dejamos ahí. Pero ahora, pero no tiene poco que ver conmigo mismo, ¿no? Para el trabajo directo con el cine, pero el Jacques Musset, ahora tengo los contratos en casa que se va a adaptar para una serie de películas, colaboración entre Alemania, Italia y Francia. Oye, muy buena noticia. Sí, ¿no? Dentro de 2 días lo voy a firmar y está. Como del cómic se pasa, que eso se ha dado con muchos casos, ¿no? Pero es que tratando de muchos casos y al inverso también, ¿no? Que hay historias, del cine que se adapta al cómic. Pero lo curioso es que ya como sé, pues una obra relativamente reciente, ¿no? Normalmente se adapta del cómic al cine personajes clásicos, yo qué sé, el Superman, Batman, pero de una obra relativamente reciente. Bueno, eso, lo que he dicho antes, la cultura del cómic ahora en Francia, Bélgica, Suiza, todos los países francófonos, se toma muy en serio, bueno, en el sentido que es literatura, es una cosa que se acepta sin más, ¿no? Es una expresión artística como cualquier otro, ¿no? Y de hecho, algunas historias tienen tanto interés para traducirlo en película o en cine como para hacerlo en literatura, ¿no? Bueno, se nos ha ido el tiempo, como siempre se va el tiempo aquí volando, pero hemos guardado un poquito, como si fuera el postre de un banquete, hemos guardado un hueco para filmar o para grabar a Grifo haciendo dibujos a trazo rápido, ¿no? Entonces yo me voy a despedir de ustedes, pero no corten, no cambien de canal, porque durante unos pocos minutos van a poder ver a Grifo, un maestro del cómic contemporáneo, un creador importantísimo en el mundo del cómic internacional, que nosotros podemos escuchar y podemos ver así de primera mano gracias a que Grifo ha tenido la amabilidad de venir aquí a estar con nosotros un rato, y me despido de ustedes hasta dentro de un par de semanas. Volveremos más o menos sobre esta hora a vernos aquí en este espacio, pero repito, no se vayan porque ahora vamos a ver a Grifo dibujando, no cambien de canal aún. Y Grifo, gracias. Gracias. Ha sido un placer. Para mí también. Voy a intentar hacer la pequeña Fanny de la historia que me gusta mucho del Señor Negro.
A ver si lo logro, porque normalmente lo hago primero con un lápiz, ¿no? Como has visto todos los bocetos, tengo que hacerlo directo, que es un poco más difícil. Sobre todo cuando todos los ojos clavados en mi mano.